Muy buenas gamers, como habrán notado, las placas de video nuevamente, pero muy lentamente, empezaron a subir de precio. Y hoy quiero explicarte rápidamente por qué está pasando esto otra vez. También te voy a estar contando cómo va a seguir la situación con respecto al stock, los precios y la minería. Y para concretar quiero darte mi opinión sobre qué haría yo en este momento si tuviera que comprar una placa de video. Pero antes te dejo con la intro. Si estuviste buscando precios o sos de ir viendo los precios de los componentes en distintas páginas de hardware, te habrás dado cuenta que desde agosto se viene remarcando un poco los precios de las placas de video y ahora en septiembre se terminó de ajustar el precio, haciéndola subir casi a lo que estaban hace varios meses atrás. Lamentablemente duró muy poco la baja en los precios y esa fantasía que teníamos todos en que las GPU iban a seguir bajando y que iban a llegar a un precio muy tentador para comprar a fin de año. Pero, ¿qué fue lo que pasó en estos meses que hizo cambiar tanto al mercado y volver a subir los precios de las gráficas? Lamentablemente, fueron varios los factores que provocaron esto. En esta oportunidad no vamos a echarle toda la culpa a las criptomonedas y a los mineros, ya que hay otras cosas que pasaron y repercutieron en el aumento de precios. Por ejemplo, Nvidia anunció que va a haber una baja en la producción y por ende en el stock de las gráficas modelo RTX 3060 y 3060 Ti. Esto pasó por inconvenientes en las fábricas de ensamble en China, ya que hubo problemas con los protocolos contra el COVID. Al contar con menos personal en las zonas de trabajo, informaron que la producción bajará hasta un 50%. Así que esto afectará bastante en el stock a futuro y por consecuencias, sin stock, el precio vuelve a subir. Digamos que es la misma historia de siempre. Si te gusta el contenido que hago, déjame un me gusta y suscríbete al canal, que eso me ayuda mucho a seguir creando contenido. Otra cuestión, pero no menos importante, está ocurriendo con el silicio. Sí, nuevamente el silicio. Es que Samsung y TSMC, que son dos de los más importantes fabricantes de silicio, notaron que están en una baja en sus ventas y rentabilidad de productos. Entonces decidieron subir los precios de la oblea de silicio. Samsung está viendo si aumenta los precios entre un 15 y un 20%, mientras que TSMC analiza aumentar entre un 5 y un 20%. En cualquiera de los dos casos, estos aumentos se van a ver reflejados tanto en los precios de los CPU como de la GPU, ya que estos llevan una parte de este material. En el caso de la GPU, dicen que donde más se va a ver reflejado el aumento es en las placas de video de la serie RTX 3000, ya que Nvidia ha aceptado y acordado el aumento de precios. Por otro lado, se está notando una fuerte suba en los precios de varios metales, como por ejemplo el cobre, el litio y el aluminio. Los aumentos pasan desde un 50% hasta un 150% dependiendo del metal. Claramente, este aumento también se verá reflejado en los precios de gran parte de los componentes electrónicos. China es uno de los países que controla el porcentaje más alto de la extracción de metales raros y este año vienen poniendo controles mucho más estrictos a la exportación y sobre todo a Estados Unidos, y esto podría afectar en un mediano plazo el stock a nivel mundial de varios de los metales. Para ponerlos un poco en tema sobre los mineros y las criptomonedas, les digo que esta semana el Bitcoin está pasando por una meseta con algunos picos en baja. Muchos están aconsejando y diciendo que es un buen momento como para comprar Bitcoin, ya que se especula con una suba pronto, entonces se ganaría un poco. El Ethereum sigue siendo una de las monedas más fuertes y por eso es la más elegida entre los mineros, ya que es la que mejor rentabilidad tiene a futuro. Y por desgracia para los gamers y como buena noticia para los mineros, se dio a conocer que lograron vulnerar el LHR de las placas de video de la serie 3000. Este LHR es el bloqueo que se le pone desde fábrica a las placas de video para que no puedan ser utilizadas directamente
directamente para la minería, o si se llegara a utilizar para minar, sea mucho menos la eficacia, entonces mucha menos la ganancia que se obtenga con esta placa. Al lograr vulnerar este sistema de seguridad, lograron que estas placas de la serie 3000 puedan minar a un 60 o un 70%, pero todavía no lograron que lo hagan a un 100%, pero según analizaron varios, con este 60 o 70% a los mineros ya les alcanza para cubrir los gastos y sacar bastante ganancia. Así que lamentablemente esto es otra derrota para el mundo gamer. Y para no tirarles solo noticias malas, quiero traerles dos noticias que ayudarían mucho al tema del stock. Obviamente a los precios y a tener más opciones de placa de video en el mercado para los que quieran jugar. La primera es que Intel mostró dos placas de video que entrarían al mercado el año que viene. Una de ellas competiría directamente con la GTX 1650 Super de Nvidia y la otra sería el rival de la RTX 3070. Esperemos que no sean aptas para mineros, así son exclusivas para el gaming y se empieza a regularizar un poco el mercado con el stock y los precios. La segunda noticia es que Nvidia está relanzando una placa de video que ya tiene sus años en el mercado, como lo hizo con la 1050 Ti, pero esta vez va a ser la RTX 2060, pero ahora va a venir con 12 GB de GDDR6. En teoría, y según los rumores, va a estar lista para fin de año. Aparentemente fue lanzada para uso exclusivo en gaming y poder tapar los huecos que fue dejando la minería por la escasez que provocó. Igual yo no creo que con esto solo alcance, pero obviamente por algo se empieza. Esperemos que salga a un precio relativamente bueno para que sea alcanzable para todos. Si bien muchas placas subieron, estén atentos porque hay varias que mantuvieron sus precios, obviamente un poco elevados, pero se mantienen. Pero vean bien y analicen bien porque por ejemplo hay algunas 1050 Ti que están lo mismo que una 1650 y en estos casos yo les recomiendo que vean comparativas con algunos videos, cómo se ve algunos juegos, analicen para qué la van a usar ustedes y qué juegos y vean cuál compran. Yo por ejemplo en este caso entre una 1050 y una 1650 iría por la GTX 1650, que me resulta mucho mejor para gaming y por su tecnología para stream. Por otro lado, yo jamás les aconsejaría comprar nada con los sobreprecios que se están manejando hoy en día las placas de video. Pero viendo cómo viene el panorama a futuro, quiero decirles que estén atentos, que analicen bien qué van a hacer y si están por comprar una placa de video ahora, busquen y decidan rápido, porque esto no se va a calmar acá. Hay una tendencia a que los precios van a seguir subiendo y que el stock también va a seguir escaseando. Así que estén atentos y vean qué van a hacer. Pero como les dije, acá es decisión de cada uno. Si llegaron hasta acá, como habrán visto, el panorama no es tan alentador como pensábamos algunos meses atrás. La esperanza que teníamos de que los precios siguieran bajando no se dio y todos pensamos que para fin de año íbamos a tener unos precios mucho más bajos y con posibilidad de comprar placas nuevas. También vimos que el minado con discos, con chía, no funcionó mucho, entonces se siguió minando con placas de video y seguimos sufriendo la escasez de stock por esto. Yo creo que vamos a seguir viendo un panorama de aumentos en las placas de video por unos meses más. Puede que el stock se vaya regularizando de a poco, pero los precios van a seguir muy inflados. Así que como consejo, si tienen que comprar una placa, vean las que no son tan nuevas, las que no son tan potentes, sobre todo si están armando su primer PC gamer. Por ejemplo, pueden ir por una 1030, una RX 550, una 1050 o si se pueden estirar hasta una 1650. Son opciones muy buenas para jugar, les va a servir para casi todo y se están manteniendo en un precio no tan elevado. Obviamente que está elevado, pero no es tanto. Y en un futuro, si todo se regulariza o ahorran mucho más, van a poder cambiarla por una mucho más moderna. Por otro lado, y una de las mejores opciones que me parecen hoy en día, pueden ir por un APU, como por ejemplo los nuevos de AMD de la serie 5000, como por ejemplo el 5600G o el 5700G, que son procesadores muy buenos de muchos núcleos y muchos hilos y que vienen con gráficos integrados y que la verdad funcionan muy bien para los juegos
no tan demandantes, pero como primera PC con ese procesador y con esos gráficos integrados le va a andar muy bien. Y en un futuro le pueden poner una placa de video y van a tener una PC muy buena por muchos años. Bueno gamers, hasta acá el video. Espero que les haya gustado, a pesar de que son noticias no muy alentadoras, pero para estar informados y saber qué hacer en un futuro, calculo que de algo les va a servir. No se olviden de dejar un me gusta y suscribirse al canal. Nos estamos viendo en el próximo video.